Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Amén. ¿Están contentos por estar aquí en la casa del Señor? Amén. Amén. Sabemos que a pesar de las circunstancias, hermanos, sabemos que Él nunca nos desampara. Amén. Que Él está con nosotros, de nuestro lado, ayudándonos, fortaleciéndonos y dándonos la fuerza para continuar día con día. Amén. Pues así vamos a continuar con los estudios de Segunda de Samuel, hermanos. Y el día de hoy estaremos viendo el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel. ¿Puede indicar con un amén, hermanos, cuando ya lo tengan? Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a estar viendo el capítulo 11 y el capítulo 12. Amén, hermanos. Amén. Amén. Allí donde está, incline su rostro, vamos a hacer una oración para dar comienzo, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial. Estamos aquí en tu casa con el propósito de agradarte, de glorificarte, de honrarte, Señor, pero sobre todas las cosas, de escuchar tu palabra, Señor, y poder, Señor, llevarnos tu unción de este lugar, Señor, que tú seas, Señor, ungiendo nuestros pensamientos, que los alinees a los tuyos, Señor, que pongas en orden, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón, quita todo estorbo, Padre, que podamos estar, Señor, en paz en este lugar, prestos para escuchar tu palabra, atesorarla y sobre todas las cosas, Señor, a vivirla, mi Dios. Te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues así vamos a comenzar el capítulo 11, a David y Betsabé. Ese es el encabezado que viene ahí en su Biblia, hermanos. Amén. Aleluya. Y vamos a tratar así de poder aprender acerca de este capítulo, David y Betsabé. Y sabemos que en este capítulo, hermanos, vamos a estar hablando, a ver, ¿cuántos de ustedes saben de qué es lo que se trata este capítulo? Sabemos que es David y Betsabé, pero ¿de qué se refiere con ellos dos? ¿Qué pasó en este capítulo? ¿Alguien que sepa? Y si no, vamos a estar tratando el adulterio de David. El adulterio de David. En segundo de Samuel 11:1 dice la palabra del Señor: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que nos dice este capítulo? Dice, en el tiempo que salen los reyes. Y David era un rey. ¿Cuál era su deber como rey? Salir a la guerra. Ese era su deber. Pero él decidió quedarse en Jerusalén. ¿Y qué podemos aprender nosotros en este versículo? Podemos aprender, hermanos, que no debemos estar quietos cuando el Señor nos pide acción. Amén. Esa es una lección que nosotros podemos obtener de este capítulo, de este versículo. Que no podemos estar quietos, hermanos, cuando el Señor nos está pidiendo acción en ese momento. Y eso es lo que se le requería al rey David, que estuviera en acción, en batalla como rey. Aleluya. Y no lo hizo. Entonces podemos ver que allí es algo que él ya estaba dando cabida a que viniera lo que iba a venir más adelante. Esa es una de las cosas. Ahora, en el versículo 2 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Sabemos que si podemos imaginar, aquí habla de una terraza de la casa real. En aquel tiempo, las casas, y más me imagino yo de los reyes, se hacían en colinas altas.
para así mirar alrededor y mirar cuando el enemigo estaba cerca, ¿verdad? Entonces él estaba hacia arriba, por decir, de una montaña, de una loma, como podemos decir, y dice que él salió a pasear en la terraza, y cuando se asomó hacia abajo, dice que allá abajo estaba una mujer que se estaba bañando en ese momento. Y dice que esa mujer no era fea de parecer, dice que la cual era muy hermosa, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender? ¿Qué lección? Que no debemos bajar la guardia en tiempos de bendición. Porque David, para este tiempo, hermanos, él era el más nombrado, el rey que todo lo que se proponía lo lograba. Él estaba en su mejor momento. Pero en el momento que él decidió quedarse y no salir como rey a pelear como los demás reyes, pues ya estaba dando ahí oportunidad al enemigo, ¿verdad? Y en este versículo podemos ver que él miró a esa hermosa mujer que se estaba bañando, ¿verdad? Ahora aquí podemos ver también que David enfrenta la tentación. La tentación al mirar a esa mujer, porque ya sintió la codicia, aquello que vino a su mente, a sus ojos. Y así vamos a continuar. Dice, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. El pecado de David, hermanos, no fue ver a Betsabé realmente. Es poco probable que él esperara o planeara ver a esa mujer. Él no estaba paseando por allí con la intención de mirar a aquella mujer, sino que simplemente tocó a que él estaba paseando y esa mujer se estaba bañando. Pero en realidad el pecado de él no fue que la miró. El pecado de David fue elegir mantener sus ojos en una imagen sensual aún después de que la perdió de vista. Porque eso solamente fue un momento y pasó. En Mateo 5:28 nos dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Es cierto. Aquí David miró a esa mujer, pero si él hubiera sido fiel a la palabra del Señor, simplemente ahí hubiera quedado. Creo yo, hermanos, o yo no sé ustedes, pero si les ha pasado que de repente le toca ver a alguien que está por la orilla en situación que no debe ser, a veces uno siente más vergüenza de mirar esa situación. Pero aquí él no sintió vergüenza, porque él no solamente se quedó con esa imagen de verla. Vamos a ver más adelante lo que va a suceder. Dice, aquí también podemos ver que nos enseña que los cristianos, hombres especialmente, deben aprender a nunca dejar que sus ojos o su mente se asienten sobre imágenes sensuales, a excepción de lo que les pertenece, que es su esposa. Hablando a hombres casados. Porque muchas veces tenemos esa excusa de decir, pero es que la vista es muy particular. Pero el punto no es de que veas, sino que te quedes mirando, contemplando y codiciando a aquella persona, ya sea hombre o sea mujer. Entonces es algo que nos enseña que tengamos mucho cuidado, hermanos, hermanas. Ahora, las muchas esposas de David no podían satisfacer su lujuria. Y les digo esto, hermanos, porque yo estaba investigando en los capítulos anteriores, y para este entonces él ya tenía como 8 mujeres con Betsabé. No es de que era un hombre soltero que posiblemente pues tenía, ¿verdad?, las hormonas así, asá. No, él ya tenía, con Betsabé iban a ser 8. Y en 2 de Samuel 5:13 nos dice, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. No es de que nunca había tenido una mujer, es que ya esa era, como quien dice, una costumbre de él de obtener lo que él quería. ¿Sí? Entonces aquí nos dice que las muchas esposas de David no podían satisfacer su lujuria. Esto es porque usted
no puede satisfacer la lujuria de la carne. Si usted suelta a querer darle vuelo a la carne, pues nunca se va a saciar. Era que no se sentía satisfecho con lo que Dios le había dado. Eso es lo que quiere decir una persona en esta ocasión, David. En realidad no estaba satisfecho con lo que el Señor le había proveído. Él quería aún más y quería aún más. Ahora, lección 3 que podemos aprender: no aparentar integridad cuando nuestro corazón dice otra cosa. En segundo libro de Samuel 11:3, David no solamente se quedó con esa imagen que él vio de esa mujer hermosa, dice que David persigue la tentación. No se aparta de ella, sino que busca aún más ir hacia la tentación. En el 3 dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Hablando aquí de Urías, hermanos, Eteo era uno de los mejores soldados de David. Uno de los guerreros más valientes de David. No era cualquier persona. Ahora, lección 2 que podemos aprender: que la influencia mal utilizada es simplemente una licencia para el pecado. La influencia. Hombres que tienen influencia, mujeres que tienen influencia, por el poder que ellos tienen, la facilidad que ellos se les presta, tienen hasta lo que no deben tener. Poseen lo que no es de ellos porque lo pueden simplemente, al igual que la vida. Entonces, la lección 4 que podemos aprender de este capítulo es que la influencia mal utilizada es simplemente una licencia para el pecado. En segundo de Samuel 11:4 dice que David acepta la tentación con los brazos abiertos. Porque todos sabemos que la decisión es suya y es mía. De obtener lo que va a ser de bendición o obtener lo que va a ser de maldición para nuestra propia vida. No es de que nadie más te va a decidir por ti, es tu decisión, es mi decisión. Así como lo fue la de David. Dice, y envió, en el 4, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí podemos ver que la influencia que David tenía, él aquí abusó de su poder, porque realmente no respetó de que ella era una mujer casada y que era esposa de uno de sus guerreros, y que ese guerrero en ese momento se encontraba en guerra, luchando por el bienestar del rey David. Entonces él aquí abusó de su poder. También se aprovechó de su posición, de que nadie le podía decir que no, porque era el rey David, y todos se tenían que someter a él, les gustara o no les gustara. También David mal utilizó su influencia como rey para obtener lo que él deseaba, no lo que necesitaba, porque realmente no lo necesitaba. Él tenía sus mujeres, pero simplemente por un capricho de él utilizó su influencia como rey. ¿Y qué pasó? Tomó a la mujer de su prójimo. Aquí podemos ver, hermanos, que el pecado tomó control del rey David, porque no solamente se quedó con la imagen, sino dice que corrió hacia esa tentación. Y no solamente eso, dice que la recibió con los brazos abiertos, porque él mismo buscó ir atrás de esa tentación. Si puedo. Sí, hermano. Yo quiero añadir, ¿no? Ajá. Simplemente, David no solamente usó su poderío como rey, y abusó de ese poder que él tenía, pero ya a ese entonces la ley estaba escrita. Él sabía que lo que él estaba haciendo estaba mal. Salomón fue un desastre, eso para no llegar allí, pero este hombre no tenía por qué haber hecho eso. Y es cierto, cometió un gran error sabiendo que en la ley de Dios y amando a Dios con todo su corazón,
David fue un hombre amado por Dios por las cualidades que él tenía inclinadas a Dios, pero las cosas que él hacía, Dios lo castigaba porque después Viene. Y esto es una cosa que hoy en día, en nuestros países, en este país, toda la humanidad que no conoce ni tiene temor a Dios, practican regularmente. Y aún los que dicen que tienen temor a Dios, lo practican. Y es un gran pecado porque Dios lo inició desde Deuteronomio, capítulo 20. No te juntarás a mujeres ajenas. No puedes. Pero la gente lo sigue haciendo. Y eso es un desafío. Y ojalá que esto sea una lección para todos los que estamos aquí hoy aprendiendo. Amén. Porque no vamos a dejar nunca de aprender. Todos los días hay que elevar un escalón Así de es. sabiduría. Amén. Una Entonces el pregunta. pecado, sí, hermano. A mí me han tocado, ¿verdad? Cuando uno va a evangelizar y toca que está, por decir, hombres ahí entre, ¿verdad? La evangelización que estamos haciendo. Ellos, el varón, siempre hay unos que otros sí nos ha salido y nos dice, no, dice, y en la Biblia dice, los discípulos de Cristo tenían muchas mujeres, ¿por qué nosotros no? O que también tomaban vino. Sí, y tomaban vino, dice, es normal. Así nos han salido varones. Pero aquí tenemos el gran ejemplo de David, todo lo que tuvo que padecer después, simplemente por cumplirse ese capricho. Gran consecuencia. Porque fue un capricho que solamente, que lo llevó a eso fue la lujuria de sus ojos, que él dejó que lo siguiera a continuar, a armar todo eso, que vamos a seguir viendo más adelante. Amén. En segundo de Samuel 11:5, el mensaje de Betsabé para David, dice ahí, en el 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Algo que acrecentó todavía este pecado de David, la lujuria, después a lo que llevó el resultado que fue un embarazo no deseado, un embarazo no planeado, un embarazo que vino todavía a complicarle la existencia al rey David. Imagínense. Continuamos. En el 6 al 11 dice, David intenta esconder su pecado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los seres humanos cuando cometemos algo que no debemos hacer? Lo escondemos. Lo escondemos y ¿qué hacemos? Una mentira nos lleva a otra mentira, la otra mentira, la otra mentira, hasta que estamos enredados en un lío que hasta que explota y todo sale a luz. ¿Verdad que sí? Es cierto. Entonces aquí esto fue lo que pasó. Y vamos a leer del capítulo 11, del 6 al 11, dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa real con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Muy bien. Él tenía más claro el lugar de él en ese momento. Él tenía que estar en la guerra. Pero él regresó simplemente porque lo mandó llamar David. Pero él, su corazón estaba allá. Dice, ¿cómo yo voy a ir a mi casa
bien cómodo a descansar y siendo que mis compañeros están en guerra ya, ¿cómo puedo yo hacer eso? Y dice que él no fue a dormir a su casa, pero el plan de David era de que él fuera a su casa para que se acostara con Betsabé y hacía echarle al hijo de que era de él. Ese era el plan de David, de que eso pasara. Pero la fidelidad de Urías estuvo firme en que su lugar de él era estar en guerra en ese momento. Dice, desciende a tu casa. El plan de David era que Urías debería ir y estar con su esposa y que el hijo concebido pasara como de él. El honor de Betsabé sería protegido y su propio crimen oculto. Ese era el plan. En este momento no tenía ningún plan para el asesinato de Urías, ni de tomar a Betsabé como esposa. Él no tenía ese plan. Él dijo, no, pues ya con esto viene, está con su mujer, el hijo pues lo hacemos pasar de que es de él y aquí quedó todo. Pero no fue así. Y hasta la fecha, hermana, siguen pasando esos tipos de sucesos. Entra el pecado en un matrimonio, una tercera persona, y hay muchos matrimonios, esposos que están engañados de que son sus hijos, pero no hay ese matrimonio. Sí. Así es, sigue esa leyenda. Pero imagínese ¿usted cree que tales personas, como dice nuestra hermana Vero, creen que tales personas realmente duermen en paz? No puede. ¿Tienen tranquilidad? ¿Cómo tienen la osadía de mirar a la mujer, a sus hijos, a los ojos, siendo que esconden todo eso dentro de sus corazones? Y esto fue lo que estaba viviendo el rey David en estos momentos. Ahora dice, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, fue lo que le contestó Urías, ¿verdad? Al rey David. Dice, esto muestra que Urías tenía pasión por la gloria de Dios. Algo que en este momento el rey David había dejado a un lado. Él estaba enfocado en tapar todo eso que él hizo. Y la gloria de Dios, pues espérenme un momento porque primero resuelvo mis asuntos y después voy con Dios, ¿verdad? Así es que en esta situación estaba David. Dice, a pesar de que era eteo y no un judío nativo, aún así él estaba firme en su posición. Dice, y ya había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Y hace esa pregunta Urías a David. Dice, esto muestra que Urías era un hombre de gran integridad. Él era un verdadero colaborador que no quería disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros soldados soportaban la adversidad en el campo de batalla. Mi pregunta es, ¿por qué los hombres no pueden hacer lo mismo? ¿Cómo? Si tenemos el poder Así es. para hacerlo, ¿cómo que no? Y aquí podemos ver la dedicación real de este hombre, de Urías. Vamos a continuar. En 2 de Samuel 11 del 12 al 13, aquí miramos el segundo intento de David para cubrir su pecado, fracasa también. El primero fracasó porque no pasó lo que él quería, pero todavía hay un segundo. En el capítulo 11 del 12 al 13 nos dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Así como el rey David se embriagó con aquella tentación, con aquella lujuria, que fue y cometió lo que hizo, así él pensó que iba a pasar lo mismo con Urías, que ya borracho, pues ¿qué es lo que iba a buscar? Ir a estar con su mujer. Pero aún así, ebrio, él permaneció en el palacio con los demás siervos. Gloria a Dios, Dios nos cuida. Quiero añadir otra cosa, Mari, porque este tema hay que tocarlo. José, el hijo de Jacob, la mujer de Potifar lo tienta. Dice, papito, vete para acá. La mujer es egipcia, hermosa, preciosa.
Pero vemos un hombre con integridad, amaba a Dios. Hasta la cárcel fue. Por negarse. Sí, pero dijo, no, eso no es mío. Y aquí podemos ver, hermano, No. de que es muy diferente la tentación. Porque en el rey David, él la miró, no es de que ella se exhibió para que la viera. Él la miró simplemente por casualidad. ¿Verdad? De que no, él no planeó de que iba a estar a esa hora y esa hora la iba a ver. No, simplemente pasó. Pero en el caso de José, la mujer se le insinúa, se le ofrece y se desnuda y aquí podemos ver la reacción de David. Dice que él persiguió aquella tentación. ¿Y José qué hizo? Huyó. Corrió. Corre. ¿Verdad? Escapa por tu vida. Hay dos tipos de Corre. hombres. Sí, dice nuestra hermana Vero Así que tenemos podemos que ver. correr. Dice nuestra hermana Vero que podemos ver dos tipos de hombres: el que corre hacia la tentación y el que huye de ella. Y son grandes ejemplos. Dice Que la no, palabra de Dios, bienaventurado. Bien, muy bien. Bienaventurado el hombre Muy que bien. soporta la sí, tentación. así es. Pero yo lo que yo veo ahí, que, bueno, que cómo el diablo hizo caer realmente Al rey David. A David, porque esa mujer pues no se lo esperaba supuestamente, pero el diablo es bien astuto. ¿Cómo? Entonces, Sabía. para que cayera él. Sí. Dice, no Es lo cierto. dice. Sabemos, Sí. sabemos que el enemigo conoce nuestras Ah, debilidades, exacto. ¿verdad? Y no nos va a atacar por algo que nosotros no tenemos No ni. esperas nada, pero ahí el diablo te lo pone. ahí te lo pone. Tú no lo esperas, ni lo miras, ahí te lo pone. Pero esta palabra va para hombre y mujer. Mujeres Sí. también que Seguro. no, posiblemente estaremos en una situación así, ¿verdad? Pero sabemos que debemos de cuidar nuestra integridad, debemos de permanecer en la palabra, debemos de decir no a la tentación. Y no es de que no se nos va a presentar. Sabemos que tarde que temprano, una o de otra manera, el enemigo siempre va a estar tratando de hacernos tropezar. Por eso dijo el Señor, cuando ores, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, Amén. Señor. Yo lo digo alto. Amén. Amén. No nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos del mal, amén. Sí. Vamos a continuar porque el tiempo ya se nos está yendo. En 2 de Samuel 11 del 14 al 17 aquí podemos ver que David envía a Urías a la batalla con su propia sentencia de muerte en la mano. Porque como no funcionó todo lo demás, ahora buscó quitarlo del camino. Ajá. Ahora en el 11 del 14 al 17 nos dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Aquí podemos ver la astucia del rey David, que se creía que todo lo podía y todo lo sabía y que todo le iba a salir bien. En el 18 al 25, Joab envía noticias sobre la muerte de Urías a David. Dice: entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comienza a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tabes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto.
Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Yo creo que aquí David dijo, ¿verdad? Ya la hice, ya se acabó el problema, ya se murió. Dice, y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale, le dijo al mensajero. Aquí no sintió ningún remordimiento, me imagino yo, porque pues era lo que él quería, era lo que él esperaba. Y le dice, porque la espada, esta fue su dicho, porque la espada consume ora uno, ora otro. Pues ya le tocaba, ¿verdad? Pues ni modo, ya se murió, ya se murió. Ahora, dice, y murió tu siervo Urías Eteo. David escuchó con alivio estas palabras. Pensó que ahora podría casarse con Betsabé y dar una explicación razonable de su embarazo. Aún todavía él siguió maquinando aquello para tapar todo aquello la consecuencia de su acción. Dice, el dicho que él dice, la espada consume ora uno, ora otro. Este era un proverbio sobre las fortunas de la guerra. Era una manera de decir, estas cosas pasan. David dijo esto para su propia conciencia culpable, tanto como para Joab. Porque Joab perfectamente se dio cuenta que lo que el rey quería era matar a Urías. Y como él estaba bajo la autoridad del rey David, él simplemente hizo lo que el rey David le mandó. Pero él perfectamente sabía que lo hizo con toda la alevosía de que mataran a Urías. Entonces, para apaciguar la conciencia tanto de Joab como del rey David, dijo, esas cosas suelen pasar. Estamos en guerra, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a morir unos, mañana nos vamos a morir otros, ¿verdad? En el versículo 26 al 27 dice, David se casa con Betsabé. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora aquí, hermanos, cuando pienso en el razonamiento de David, en lo que él estaba pensando, no puedo dejar de pensar que este es el pensamiento de toda aquella persona que simplemente cree o quiere creer que lo que hizo nadie lo vio y nadie se dio cuenta. Pero Dios que todo lo ve y que todo escudriña, Él lo sabe todo. Entonces aquí el rey David realmente no importó todo lo que él hubiera podido hacer, todo lo que él hubiera movido cielo, mar y tierra. Lo que hizo. Y ante Dios, dice que ante los ojos de Jehová estuvo mal lo que él hizo. Es cierto. David de seguro creyó que sus preocupaciones se habían acabado, porque pues ya muerto el hombre de Betsabé, pues ya que quién iba a reclamar nada, ¿verdad? Dice que ahora no se sabría nada de su pecado, pero estaba equivocado. Él no pudo esconder lo que él hizo ante Dios, porque Dios lo sabía. Y deje de eso, hermana, hoy, ¿verdad? Como dice hermana Verónica, acontece todo eso siempre. Y deje de eso, aparte, o sea, Dios, ¿verdad? Lo que le iba a poner a David, ¿verdad? Le iba a tener que entregar cuentas tarde o temprano. Aparte, el niño que fue concebido, ese niño también traía maldición. Todo eso, así se va todo. Es peligroso. Todo eso es, nosotros le abrimos la puerta a Satanás para que venga a hurtar y a destruir nuestro hogar, nuestras familias, nuestras generaciones.
Esas maldiciones, si no se rompen, van de generación en generación. Ujú. Continuamos. Dice, la palabra declara que lo que había hecho David parecía malo a los ojos de Jehová. Era una nota de carácter triste, irónico y grave. Triste porque se refería al escogido de Dios. Irónico porque todo lo que David hizo por esconder su pecado no valió de nada. Y grave porque los hechos de David habían ofendido gravemente a Dios. Y sabemos que Dios es un Dios justo, un Dios justiciero, que a su tiempo Él actúa en nuestras vidas. Ahora tenemos una pregunta aquí. ¿Por qué cree usted que aparece esta historia tan trágica en la Biblia? ¿Quién puede contestar eso? Con atención, dice, tienen el carácter de un faro que advierte al marino acerca de algunas de las rocas más peligrosas que habrá de encontrarse en todo el mar de la vida. Hermanos, no dejemos de estar alertas y de orar. Una hora de sueño dejó a Sansón a merced de Dalila. No le demos cabida ni a un solo pecado, ni siquiera en pensamiento. La puerta puede quedar abierta para que sigamos en esa actitud mental. Y dice, el fuego se enciende con un solo fósforo, con un solo cerillo. No hace falta una caja entera para encender el fuego. Con un pensamiento, que nosotros lo dejemos entrar y llegue a nuestro corazón, lo vamos a llevar al hecho, sea bueno o sea malo.